¿Cómo una doctora terminó vendiendo gelato? Hola millennials, bienvenidos a Millennial Dilema, este podcast que te salva la vida y esto que no necesariamente quiere decir postergar la muerte. Aquí vamos a hablar de todo lo que nos hace felices, como relaciones, negocios, salud y cómo yo te voy a compartir las historias que he acumulado a través de mis 26 años para poder llegar donde estoy hoy. Cosas que nos hacen felices como un gelato de Fragola. Agradecemos a Fragola Gelato Artesanal por patrocinar este podcast. Te recordamos que tienen su nueva gelatería en Barrio Escalante, en Casa Rojas, y también venden helados a domicilios de medio litro y 1 litro. Presentaciones al por mayor para vender en tu cafetería o restaurante. Y sin más preámbulo, vamos a empezar. Puedes encontrar a Doctora Hazel y a Gelato Fragola en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y en otros lugares que andan por ahí, incluso TikTok, para poder etiquetarnos en una publicación de que te suscribiste a este podcast para poder integrarte a nuestra comunidad de personas que quieren sacar lo mejor de sí mismos. Vamos a empezar. Y es que como yo, Doctora Hazel, empecé con el gelato. La historia comienza en el 2011, cuando como cualquier persona que entra a la universidad después del colegio, empieza como a transicionar en esta etapa tan... ¿Qué les puedo decir? Es un periodo de incertidumbre. Personalmente creo que muy pocas personas saben lo que quieren de su vida a esa edad. Y personalmente terminé en la Universidad de Costa Rica en la carrera de medicina, pero en el colegio yo pensaba que iba a estudiar ballet porque toda la vida, y quien me conoce sabe que me encanta bailar. Pero por razones de la vida terminé teniendo una muy buena nota de admisión en la Universidad de Costa Rica, así que no lo pensé dos veces y puse medicina como primera opción en la hojita boletita esta C2 famosa en ese entonces. En ese momento lo que estaba haciendo era viajando todos los días desde Heredia y hasta la Universidad de Costa Rica donde vivía. Y en el segundo año de medicina, que era el más difícil de todos en realidad, que teníamos que llevar, me acuerdo, en el primer semestre, todo lo que era anatomía, bioquímica, histología, era un montón de cosas que juntas hacían un horario súper pesado desde la mañana, incluso hasta las 9 de la noche, los días que había que quedarse disecando, ¿verdad? Que es esto de estudiar anatomía en cadáveres, y salíamos demasiado tarde. En ese momento yo recuerdo que anhelaba vivir cerca de la universidad y en algún momento se presentó la oportunidad, un poco forzada incluso, pero para poder pagar el alquiler y para poder pagar lo que es obviamente lo que nosotros tenemos que comer y así como cualquier ser humano, me acuerdo que tuve que buscar alguna fuente de ingresos, hice la prueba para entrar a Amazon, pero al call center de Amazon, pero en ese momento era demasiado lenta y escuchaba las cosas muchas veces como para corroborar que había escuchado bien y no pasé la prueba más que todo por tiempo, no tengo idea si lo hice bien o mal. Tenía la oportunidad, recuerdo, de trabajar en español, pero en ese entonces lo que decidimos, mi novio y yo, fue empezar a vender nuestras propias cosas por internet. En ese momento, en el 2012, se llamaba para nosotros compras por eBay y ventas por Facebook. Ahora sé que se llama e-commerce y que tengo más de 9 años de experiencia en esto, pero lo importante aquí es que no tenía tiempo para poder trabajar en un lugar que requiriera un horario, ¿verdad? Porque tenía que ir a la U todo el día. Para mí en ese momento lo más importante era la universidad y trabajar como médico. No estaba pensando de que los negocios iban a ser parte importante de mi vida. Como cualquier millennial de Latinoamérica, nos enseñaron que la universidad y un trabajo era lo que nos iba a llevar al próximo nivel, así que eso era lo que estaba haciendo. Y sí, pasé en la universidad trabajando, vendiendo cosas. Empezamos con celulares y los vendíamos por Mercado Libre o por Facebook. Después llegó Marketplace, que hizo las cosas un poco más fáciles, pero al puro final. Al principio era nada más vender en grupos y postear en el perfil personal. Recuerdo que mis amigos me decían que si no vendía cocaína también, porque eran demasiadas las cosas que vendía.
En algún momento hicimos algo que se llamaba de todo importaciones, me acuerdo, porque lo que las personas a veces me pedían, yo lo cotizaba y se los mandaba a traer. Era interesante y en eso pasamos por muchos artículos, terminamos vendiendo tablets, Samsung Galaxy Tab en ese momento y recuerdo que las ganábamos en eBay en subastas y comprábamos pues bastantes, pero cada una costaba alrededor de $200 más la traída. Entonces teníamos como que invertir bastante dinero para poder tener inventario. En algún momento se vendían muy bien, pero yo personalmente tenía como la necesidad de buscar diversificar mi oferta de productos, entonces empecé a experimentar con lentes de sol. Los lentes de sol de marca Dragon Electric, en ese momento yo nunca en realidad había utilizado para mí misma un lente de sol, ni siquiera de los baratos, pero mi novio tenía unos y yo había visto en la tienda X que valían como 40,000 o un poco más incluso. Estoy hablando de 2012, ¿verdad? Hace 8 años. Y ahora en eBay, digamos, perdón, empecé a cotizar y habían incluso unos de $20. Yo me puse a hacer matemáticas y era muy buena inversión por menos dinero, ¿verdad? Era el 10% de lo que costaba una tablet. Entonces empezamos a traer lentes de sol y yo soy demasiado apasionada por lo que hago. No era que traje un lente de sol, sino que traje un montón. El primero que traje lo posteé y de una vez lo vendí. Me acuerdo, no me duró ni un día. Entonces eso lo único que hizo fue empujarme más y empecé como a diversificar igual, de todos modos, las marcas de lentes de sol, Ray-Ban, teníamos de todo. Había una persona que una vez me consultó por unos lentes Spy, se llaman, era una marca reconocida, cara, de lentes buenos de sol, pero resulta que habían unas réplicas chinas, ¿verdad? Unas réplicas chinas que estaban trayendo de China o de Estados Unidos, valga la redundancia, para vender aquí en 35,000 colones y las originales salían normalmente en 70 o más mil colones. Entonces a mí me intrigó mucho cómo es que estaban vendiendo lentes de cualquier color, de cualquier tipo en ese precio. Indagando me encontré algunos en eBay y los traje, eran muy cómodos, allá salían como en $10 y cuando me llegaron me di cuenta que no eran originales, pero se parecían mucho, eran una réplica. En ese momento lo intenté vender en 15,000 porque tampoco iba a mentirle a las personas diciendo que eran originales y vendiéndolos en 35 o 40 como hacían personas aquí, de decir que eran originales pero que los vendían baratos cuando en realidad eran réplicas. Como que empezamos a traer bastantes de esos porque tuvieron mucha aceptación. Recuerdo que habían noches, tardes que nos quedábamos mi esposo, actual esposo, en ese momento mi novio y yo, respondiendo mensajes toda la tarde, toda la noche. Íbamos al Mall San Pedro Heredia, teníamos clientes hasta en San Carlos, en Guanacaste, era una locura. Enviábamos por correos de Costa Rica, las personas nos compraban al por mayor, siempre se nos acababan los lentes, comprábamos en lotes de 500, era totalmente suerte, no sé, en ese momento pensaba yo que las cosas eran así, que era, no sé si llamarlo fácil, entre comillas, tener un negocio, pero así fue como empezamos. En algún momento ahorramos cierta cantidad de dinero, no recuerdo, eran varios millones y nosotros teníamos en ese momento 20, 19 años y con esos millones en un lote que tiene, bueno, de hecho, en este que vivo en este momento, la familia de mi novio tenía un lote, entonces con ese dinero construimos un par de apartamentos que tal vez en otro episodio vamos a hablar de cómo logramos tenerlos para poder detallarles un poco más sobre los costos y cómo fue que hicimos, pero entre ambos apartamentos gastamos 14 millones de colones y terminados completamente. Uno de estos es en los que vivo en este momento. Y yo agradezco mucho a la vida y a cómo pensaba en ese momento de que no pensamos en cambiar el carro porque teníamos un Honda Civic 98. Bueno, mi novio tenía ese carro, yo no tenía licencia ni tampoco estaba interesada en comprar carro ni tampoco en irme de vacaciones. Lo que estábamos pensando era en invertir porque teníamos que asegurarnos, por lo menos yo, un ingreso para poder vivir, pagar la universidad y pues todo esto pasó mientras estábamos llevando pues
todo el bloque completo en la carrera de medicina, la mayoría del tiempo. En algún momento tuvimos que entrar de nuevo al hospital y no podíamos como estar, porque sabemos que en la Universidad de Costa Rica a veces las clases no son obligatorias de asistir, pero siempre me fue súper bien en los exámenes y todo. Pero sí, en tercero, por ahí de la U, teníamos que asistir al hospital a rotar y ya no podíamos andar por aquí por allá atendiendo clientes, ¿verdad? Dejando y encontrándonos en los centros comerciales principales para poder entregar los lentes. Recuerdo que citábamos entre 5 y 10 personas en una hora y nos sentábamos ahí a esperar a que la gente llegara en el área de comidas del Mall San Pedro la mayoría del tiempo, en el Paseo de las Flores. Fueron tiempos interesantes. También Dios o la energía del universo, en lo que cada uno crea, nos bendecía, estaba con nosotros, porque en algún momento se nos caía la billetera donde andábamos todo el dinero en efectivo de las ventas que realizábamos. Era una locura. En ese momento, cuando ya teníamos que entrar al hospital de nuevo a rotar, tenemos que tomar la decisión de encontrar un punto donde las personas puedan encontrar los lentes, ¿verdad? Visitarnos en un local físico, y empezamos a hacer averiguaciones porque ya en ese momento teníamos que tener gastos fijos de alquiler y por lo menos una persona que nos ayudara a atender a los clientes cuando estábamos en clases. En ese momento cotizamos muchísimos lugares, no teníamos experiencia en lo absoluto en nada que tenga que ver con locales comerciales, y nos encontramos una propuesta muy interesante. Pagábamos creo que 400 o 350 dólares, que eran como... Sí, 200,000. En ese momento el tipo de cambio del dólar estaba en 500 y era en el segundo local, en el segundo piso del Outlet Mall, que le querían decir Plaza San Pedro, pero era el Outlet Mall. Y era un local esquinero en el segundo piso, como a la par de los baños, por el área de comidas, y nos instalamos ahí. Recuerdo que teníamos suficiente inventario para poder llenar una tienda que no era muy grande, pero nosotros, bueno, personalmente siempre he sido de hacer las cosas yo, como el DIY, y colocamos un montón de escenografía y empezamos a vender lentes. Nos fue en realidad súper bien, pero después el mercado se puso competitivo y las personas obviamente empiezan a pelear y hay más oferta de las gafas y la demanda se diluye, así que el precio baja. Después de que ya yo quería dedicarme solamente a la venta de lentes originales que requerían de público de cierta, o sea, en ese momento no estaba totalmente clara en que tenía que ser un público de cierta categoría, por decirlo así, que tuvieran cierto poder adquisitivo, por lo menos que anduvieran buscando lentes originales que superaban el precio de los 50,000 en promedio. Entonces, como que lo que yo quería en ese momento nada más era tráfico, gente que pasara por enfrente del local y nos viera, porque en el Outlet Mall hay muy poco. Teníamos el Ministerio de Hacienda a la par y pues las personas que iban al Ministerio de Hacienda eran las únicas que nos veían. En nuestras averiguaciones veíamos hoteles en centros comerciales, Mall San Pedro, por Zapote, kioscos tal vez en Multiplaza. Era una locura de precios. En este momento no recuerdo, pero 1,000,000 de colones por 3 metros cuadrados. Era loco. Después de que hicimos algunas averiguaciones, encontramos un local comercial enfrente de Búfalos, de donde era Búfalos, a la par de 95 grados, la crepería, ahí en San Pedro, por la Universidad de Costa Rica. Un local enorme, recuerdo que eran más de 50 metros cuadrados. Entonces, claro, en 1,500 dólares en ese momento era menos de 1,000,000 de colones, como 800,000 menos, porque como les digo, el tipo de cambio estaba como en 500 y algo del dólar. Y claro, para mí fue un no-brainer, así, sin dudarlo. Yo dije, este es el lugar donde nosotros queremos, donde yo quiero estar, donde tenga un montón de tráfico de personas que pasan y nos van a ver. Teníamos mucha ilusión, pero no éramos expertos, y la experiencia que teníamos en negocios antes de ese momento era súper buena. En la universidad todo estaba yendo muy bien y la verdad yo fui súper optimista.
El local, como era tan grande, pensábamos en tener enfrente los lentes y vestidos de baño, bolsos, de carteras, de todo teníamos, porque yo siempre he sido como muy de hagamos un montón de cosas. En ese momento era muy inexperta en los negocios y no aplicaba el principio de diferenciación ni de enfoque en una sola cosa, de one thing, nada de eso que vamos a ir hablando en este podcast, todo lo que he aprendido. Pero en ese momento solo quería ofrecerle cosas a la gente baratas, bonitas y que se vendieran según yo así nomás. Lo que pasó al final fue que como teníamos mucho espacio y al fondo había una cocina, pensamos en complementar todo lo que teníamos con algo comestible que fuera atractivo para las personas de la universidad. Entonces pensamos en helados, porque no había una oferta de helados y yo soy una persona que ama el helado, todo el que me conoce sabe, y por ahí es donde vamos entrando al tema del gelato. Yo dije helados, pero no cualquier helado, sino gelato. Mi hermana de hecho me dijo, sí, por la U ni siquiera hay un lugar donde se pueda ir a comer un postre, un helado uno en la tarde. En mi inocencia y en mi ignorancia, busqué una máquina en eBay, recuerdo que me costó como $350, que hacía medio litro de helado italiano en media hora. Según yo, con eso iba a tener una gelatería. No sé ni siquiera qué estaba pasando por mi cabeza. Me imagino que es solamente la ignorancia. Y ya después de que nos llegó aquí, intentamos con una receta de internet y casi me pongo a llorar. Ya habíamos hecho el depósito del local y teníamos como todo listo, pero bueno, nos tocó empezar a realizar averiguaciones de máquinas profesionales para elaborar gelato, porque seguíamos con la idea, como que no dijimos que por que no nos había pues resultado, no nos vencimos, seguimos intentándolo. Y en aquel momento Leonardo de Angelis, que es el ángel que me cayó del cielo y me estripó, tenía una gelatería en Playas del Coco, de donde es la familia de mi esposo, y empezamos a hablar con él, nos ayudó muchísimo, nos asesoró, nos ayudó a encontrar una máquina usada, digamos, de segunda en eBay en Estados Unidos, profesional de hacer gelato, que recuerdo que eran como $7,000 o tal vez un poquito más. Nos llevó a su planta de elaboración de gelato en Potrero y nos explicó cómo es que se funcionaba, digamos, su empresa, y nos ofreció vendernos una materia prima ya prelista para poder ponerla en la máquina de hacer helados y listo. También ayudarnos como con asesoría para hacer gelato, pero nos advirtió que el gelato no era algo sencillo y que no era en un fin de semana que uno podía ir a aprender, o incluso en un mes de irse a una escuela del gelato allá en Italia y que ya uno viniera experto, pues que eso no funcionaba así. Y pues empezamos a trabajar con él, quisimos acceder y comprarle la materia prima que él ofrecía, que el helado muy bueno, obviamente, tenía ya sus años de estar en Playas del Coco y en Potrero, también en Playa Potrero. Después de empezar a trabajar con él, nosotros hicimos varias inversiones porque teníamos que comprar una exhibición que salía, no me acuerdo, en ese momento creo que $4,000, $5,000. Cuando llegó la máquina de hacer helados, que por cierto necesitaba un permiso del Ministerio de Salud, que ni siquiera sabíamos, y la persona que nos ayudó con la importación en realidad no era como la mejor. Entonces sí, nos atrasamos, estábamos pagando ya alquiler, eran tiempos duros de mucha inversión, con mucha fe y esperanza de que hubiera retorno, pero después de más de 20 millones de inversión, que la máquina cuando llegó no conectaba con la electricidad porque tenía que tener una alimentación trifásica industrial, que era un transformador en la calle, y nosotros en realidad habíamos pensado que era como eso del 220 de la cocina, un desastre. Como todos los negocios a veces un poco improvisados, que no tienen como mucha planificación, ni presupuesto, ni plan estratégico, que ya después me empecé como a asesorar un poco por los golpes, pero como habíamos empezado también con lo de los lentes, yo venía muy optimista, y tras de que soy optimista, pues por naturaleza fue un poco complicado.
Ya después, cuando hicimos toda la inversión, empezamos a operar y el día que abrimos empezó a llover ahí en San Pedro, me acuerdo, en el 2015. En el 2015 y 16 estuvimos operando y también estuvimos en la universidad en el 2016 y 17. Estuvimos en quinto y sexto año de la carrera de medicina y sexto año es el internado y aquí es donde vuelvo de nuevo como a la medicina y a mi carrera profesional, que siempre me encanta aprender, me encanta la medicina, leer. Durante la carrera no tuve una sola queja. Siempre pensaba, recuerdo que cuando llegaba al curso de pediatría quería ser neurodesarrollista, cuando llegaba a ginecología pensaba que tal vez podía ser ginecóloga, cuando llegaba a medicina interna, cirugía, por todo lo que pasaba me encantaba, pero cuando llegué al internado, que fue el segundo año en que Fragola estaba funcionando ahí en San Pedro, tuve un choque muy fuerte con el sistema, con la manera en que se estaban ejecutando las cosas y con las jerarquías, los manejos de poder, los abusos de poder que habían en algunos casos, los horarios, la manera en que se ponía al paciente como tercera o cuarta prioridad después de la prioridad de los médicos especialistas o incluso los médicos residentes que están esperando a ser especialistas. Y con esto la verdad no planeo tampoco ofender, porque en Costa Rica se realiza una excelente labor en los servicios de salud y hay profesionales excelentes, pero el sistema sí está un poco armado de una manera en que el que más sabe menos trabaja y tiene menos contacto con el paciente al final. Entonces, si bien esto es algo funcional para poder empezar a aprender la medicina, a veces es un poco complicado poder tener como un flujo de trabajo pues efectivo para beneficio del paciente y para eficiencia del sistema. Entonces yo no venía con una ignorancia completa. Yo tenía mi trabajo, yo tenía mi negocio, estaba pagando 3 salarios en ese momento y recuerdo que una vez un residente, un médico que estaba estudiando para ser especialista de ortopedia me dijo: ustedes los internos, que somos internos universitarios, vienen aquí de 7 a 3, de 5 a 3, de 5 a 4 de la mañana a veces, o de 5 de la mañana a 10 de la noche, no reciben pues salario y se quejan de que quieren terminar, pero cuando estén en la casa desempleados van a querer volver. Y yo recuerdo que a mí me chocó mucho ese comentario, porque yo decía, en este momento es increíble que yo esté pagando 3 salarios de mi bolsa, de nuestro negocio, no estando ahí, no teniendo un control estricto de lo que se estaba haciendo, de cómo se estaba haciendo, de cómo se estaban atendiendo a los clientes, la limpieza, los cobros, la administración de las materias primas o los insumos. Era muy frustrante y me diluía mucho las ganas de estudiar y seguir aprendiendo medicina, y esto no era justo, por lo menos no para mi gusto. Recuerdo, para contarles una anécdota con respecto a esto muy rápida, que en algún momento en la sesión de médicos en donde se discuten casos una vez cada cierto tiempo, no, yo como que pedí, me senté como en una de las sillas, no sé, habían unas 2 bancas en la parte de atrás y me senté como en una de las sillas que estaban ahí por cualquier lugar. Y en el desarrollo era como mi primera sesión en ese servicio, y en el desarrollo de la reunión nosotros como internos teníamos la responsabilidad de rellenar papelitos como de solicitud de ultrasonido, rayos X, cosas así. Y recuerdo que empecé a preguntar por los nombres del paciente, el número de cédula, cosas así, mientras uno de los asistentes o médicos especialistas estaba pues viendo el expediente. Cuando en algún momento terminó la reunión, uno de los residentes me contactó, me habló, me sacó, me habló por aparte y me dijo, para que sepa y se ubique, básicamente, los internos van en la banca del fondo, no hablan durante la sesión, no opinan, no le piden el expediente a un asistente mientras éste lo está viendo, o no le preguntan absolutamente nada. Se responde solamente si le preguntan directamente a usted alguna cosa. Y me puso en mi lugar, ¿verdad? Según él, entre comillas.
Y después de eso yo recuerdo que haber llegado a mi casa y llorado como si no hubiera un mañana, como si no hubiera salvación, como si me hubieran dicho que tenía una enfermedad terminal. Me sentía realmente decepcionada de todo y era duro. Yo abrazaba a mi novio y él me estaba preocupado y me decía, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Pero qué fue lo que pasó? Durante el día yo no había podido llorar, probablemente era que no había encontrado el lugar ni la persona adecuada con la cual hablar durante la jornada de trabajo en el hospital. Pero sí, después de ese día y que fue en el primer bloque empezando como en enero o febrero, ya para mí ese año no fue igual y yo lo único que quería era que terminara o empezar a trabajar en Fragola. De hecho, yo estudié Derecho desde el 2014 o por ahí, me metí a Derecho a la carrera ahí en la Universidad de Costa Rica y en el año de internado matriculé como casi que bloque completo de Derecho, iba en la noche a estudiar a Derecho después de salir de Fragola. Hacía lo que fuera como para distraerme del ambiente hospitalario, de la realidad. Lo único que me gustaba era interactuar con los pacientes y con alguno que otro compañero que la verdad como que resonaba conmigo, con mi manera de pensar un poco rebelde, ¿verdad? Porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que yo llegue al negocio y lave los trapos si fuera el que todo el mundo está en el agua y que todos tienen que atender y que estamos ocupados, que está llena la cafetería, bueno, la gelatería, y yo me ponga a lavar trapos y en el hospital hay un montón de cosas que hacer y solamente por yo ser la interna que ni siquiera me están pues pagando por el tiempo que yo estoy ahí, si bien agradezco la oportunidad de aprendizaje, ¿cómo puede ser posible que no se ayude, no se lleve la carga en conjunto? Entonces, no es en todos los casos, quiero hacer el disclaimer aquí, no es en todos los casos que esto sucede, pero sí fue como muy complicado para mí. Y ya después de graduarme, yo sabía que la manera en que yo quería llevar mi vida era con negocios, con mis propios proyectos, porque soy muy ambiciosa y me gusta hacer cosas que tengan impacto. Y para mí impacto resulta que descubrí en el año de internado que como el 80% de las enfermedades son prevenibles y más barato tratarlas desde antes que empiecen a salir, por decirlo así, o sea, prevención en su máxima expresión. El 80 o más por ciento de las enfermedades me atrevería a decir, y que la mayoría de los medicamentos en realidad son para tratar enfermedades que no van a resolverse con esos medicamentos. Entonces, yo estaba segura de que lo que necesitaba hacer era educar a la gente, hablar sobre estilos de vida saludables, sobre crianza, pues exitosa, sobre atención, sobre autoestima, sobre un montón de cosas que no eran necesariamente ir a dar consulta uno a uno. Siempre quise como un impacto más grande y agradezco después de 2 años de pensarlo, porque en el 2018 me gradué y en el 2020 empecé a tener todas estas ideas después de leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre, como muchas personas saben, que ese libro es como que a uno le abre los ojos, que ya yo los tenía medio abiertos, pero ese libro me lo terminó de confirmar. Sí, lo que yo necesito es empezar a lograr un proyecto personal y empecé a aprender en el 2020, en pandemia, justo en marzo, compré mi primer curso y he aprendido muchísimo, leído muchísimos libros desde antes. Estaba también en la UNED, en una carrera de administración a distancia que llevé el primer año y no sé si algunos cursos de segundo, pero estaba tratando como de aprender y de lograr tener un conocimiento más general de la vida, no solo saber de medicina, que me encanta, y vamos a hablar sobre cosas de medicina aquí también para poder aprender y crecer, pero definitivamente después de terminar el 2020 me di cuenta de que necesitaba, perdón, sí, también me casé en 2019 y como que ya tenía un poco entre comillas, mi vida resuelta con respecto a lo que quería como persona, pero el dilema entre, ok, hago negocios o hago especialidad como médico era una parte complicada. Ya después de que empezó el 2020 tenía muy claro que no quería hacer residencia o especialidad médica, sino que me iba a dedicar a los negocios, a meterle un poco más de amor y trabajo a Fragola, que ya vamos a ver en otro episodio. Lo peor que me pudo haber pasado también fue encontrar un trabajo fijo que me diera un ingreso mensual estable y hace como que uno se conforme después de empezar
en ese trabajo como que descuidé un poco los negocios porque ya no tenía como la amenaza de no comer si no trabajaba en ventas, por ejemplo, por supuesto. Y ya después de empezar la pandemia, fue que me surgió la oportunidad de abrir un negocio gracias a Jorge y mi amigo dueño del Gastropub Aguizotes, ahí en Barrio Escalante, que me ofreció una oportunidad de negocios porque yo en algún momento fui a ofrecerle gelato a su establecimiento, que tenemos en este momento el punto de venta ahí abierto del martes al domingo, ¿sí? Desde la 1 de la tarde, 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, pensando en que en diciembre o cuando ya empiece a moverse un poco más, podamos abrir desde más temprano e incluso cerrar más tarde si fuera el caso de que se elimina la restricción vehicular. Siempre estamos trabajando con estas protecciones, medidas de protección, lavado de manos estricto, uso de cubrebocas, un protocolo de transporte de los helados, y pues ahí todo está súper bien, súper bonito, el ambiente precioso y me encanta porque somos una familia, tratamos como de tener siempre dentro de nuestras posibilidades a las personas que trabajan y que nos visitan lo más cómodos posibles. Y sí, en este momento eso es lo que estoy haciendo, este podcast que va a ser, espero, diario, un episodio diario, para educar, para compartir mis experiencias, todo lo que he aprendido en la carrera de medicina, como en salud, en mi vida personal, sobre autoestima, sobre amistades, sobre familia, relaciones interpersonales, relación de pareja, y también en los negocios, tanto de medicina como Frágola, y hay un montón de tipos de negocios y de maneras de diversificar, nuestros ingresos que quiero compartir con ustedes, y los invito a etiquetarme en sus historias viendo este episodio, ya sea por YouTube, por Apple Podcast o por Spotify, que le tomen un screenshot de ahí a la pantalla y me etiqueten como Doctora Hazel o a Gelato Frágola para poder incluirlos en esta comunidad que espero podamos formar, que todos estamos dispuestos a hacer lo que sea para llegar a dar la mejor versión de nosotros mismos y construir el futuro que queremos, siendo felices en el camino. Entonces nos vemos en otro episodio. Gracias, queridos millennials, y nos vemos después.